Hola, ¿cómo están? Vamos a tratar de satisfacer una inquietud, como siempre, excelente del profesor de Rosario, Adolfo Alvarado Belloso, que nos ha propuesto hacer una serie de enumeración y tratamiento de temas que dentro del panorama argentino y de otros países que tienen sistemas acusatorios o sistemas mixtos de enjuiciamiento en lo penal, resultan sumamente atractivos. Hemos aceptado gustosos esta invitación y nos ha colocado en la posibilidad de analizar lo referente a la prisión preventiva, un instituto de vieja prosapia y aplicación por los tribunales en distintas composiciones en nuestro país y en el extranjero, pero que desde ya es conveniente señalarlo, no es un método para condenar o absolver a las personas inculpadas de delitos del Código Penal, sino más bien es un instrumento idóneo, un instrumento que yo diría sigue siendo indispensable en la actualidad para poder seguir las investigaciones y incorporar elementos que son trascendentes para ver si una persona vinculada a un hecho ilícito penal debe responder con una declaración de autoría y culpabilidad y recibir una pena, además de ser responsables de los gastos que ocasiona la investigación penal. Hoy se habla inclusive de institutos como aquellos que se denominan de expropiación de los bienes que han sido mal habidos por ciertos imputados que resultan condenados. Esos bienes pasan también al erario público porque son mal habidos, es decir, son productos de una actividad delictiva. Pero tienen vinculación con la prisión preventiva en tanto y en cuanto estén en poder de los inculpados o imputados y sus vínculos locales o extranjeros, de tal manera que si desaparece esa posibilidad, junto con la posibilidad de fuga, junto con la posibilidad de estar a derecho cada vez que se lo requiera a esta persona investigada por un tribunal, la prisión preventiva no será necesaria en todos sus efectos, fundamentalmente en la privación de la libertad o en el embargo de los bienes o en la inhibición de las acciones que se pregona muchas veces para que por su monto puedan quedar en manos de organismos estatales y coadyuvar en la realización de planes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que la pone de moda la prisión preventiva? Además de destacarse que algunos con intereses ya no solo jurídicos, sino con intereses de índole política, pregonan de que la prisión preventiva pueda permitir de que se acorten las investigaciones e incluso abarque y comprenda a funcionarios o a personas vinculadas con el poder político sobre todo, y determine que les sea revisable esta posibilidad de la prisión preventiva, no solo en el ámbito judicial, sino en el ámbito político donde esas personas se desempeñan, como puede ser una Cámara de Diputados o de Senadores, a la cual hay que pedirle en determinados casos que levante la posibilidad del mantenimiento del fuero que ampara a quienes son diputados, senadores u ocupan otra función pública. Pero esto se hace cuando realmente existen elementos que a juicio del juez que interviene, sea de motu propio o por pedido fiscal, indique y señale la conveniencia o la necesidad de que esta persona esté resguardada en un instituto, en institutos del Estado, sean para mayores o menores, depende la condición que tiene el imputado, pero una vez que se llega a la conclusión que hay peligro de fuga, que hay peligro de distorsionar las pruebas, puede dictarse la prisión preventiva
no solo con respecto a esas personas investigadas, sino también a funcionarios altos de staff estatal, pertenecientes a partidos políticos, etcétera, y que mediante una gestión iniciada por el juez o la Cámara Penal interviniente demanda en consecuencia la posibilidad de que se trate si conceden o levantan esa posibilidad del dictado de la prisión preventiva con todas sus consecuencias. Esto ha llamado la atención porque se une a otro aspecto que también se agrega, y es la gran demora de algunos sectores de la justicia federal y de la justicia provincial en la Argentina. Si quisiéramos tomar un ejemplo para graficar lo que quiero señalarles a ustedes, es un hecho, por ejemplo, del año 2006, donde un empresario que tenía a su cargo la explotación de un lugar donde se podía expender bebidas, también proporcionaba, al parecer, droga. Y en el año 2006 produjo un hecho que llamó mucho la atención por su gravedad y por la repercusión que tuvo, con respecto a una mujer que fue llevada dentro del edificio de este Nadoti, fue llevada a analizarse, más que analizarse, para tener una verdadera fiesta privada, consumiendo cocaína junto con otra persona del sexo femenino, y la participación de este comerciante que estuvieron durante varias horas no solo ingiriendo cocaína, sino también haciendo prácticas sexuales aberrantes. En determinado momento, y después de transcurridas 6-7 horas de esa ingesta, la chica que había sido llevada recibió un shock y falleció finalmente. Entonces, siguieron las secuencias, a pesar de que se quiso evitar de que estuviera dentro del departamento. Al seguir la secuencia se determinó la responsabilidad del empresario y hasta se lo condenó a 4 años de prisión. Esto fue apelado por el empresario y llegó a una Cámara de Casación Penal Argentina que le subió la pena a 6 años. Pero en lugar de aplicar el instituto de la prisión preventiva, le dio la excarcelación. Y acá viene el gran problema. Si todo lo que hemos dicho sobre la prisión preventiva como elemento idóneo para evitar la fuga o la perturbación de las investigaciones, ¿por qué no se le aplicó directamente el dispositivo para quedar detenido hasta que se definiera la pena a aplicar? Porque tenía el último derecho de llegar a la corte. Entonces, nosotros se lo planteamos a ustedes como uno de los problemas de la prisión preventiva, demostrando de que para unos hay que aplicar la prisión preventiva en su efectividad solo cuando lleguemos al momento de la condena firme. Antes no. Y si esto es así, de ese modo, será muy difícil conseguir que un hecho del año 2006 esté solucionado y resuelto en el 2020, porque recién estamos en el 2018 y todavía no consideran que funciona la prisión preventiva. Entonces yo lo pongo en el tapete para que sea uno de los temas a discutir en este curso, que seguramente será brillante, para ver la realidad de la prisión preventiva como instrumento para permitir llegar a las investigaciones y no como un instrumento más que puede ser burlado por los delincuentes. No quiero seguir porque se nos escapa el tiempo. Simplemente les agradezco a ustedes y al profesor Alvarado Belloso. Muchas gracias y a disposición para el futuro.